En los temas previos, y en concreto en el último tema, el grado de parecido entre parientes, vimos que distintos tipos de parientes nos daban una estimación de este grado de parecido que nos indicaba en qué medida los genes se transmitían de los progenitores a los descendientes y cuál era el efecto que tenía esto en términos de caracteres cuantitativos. No obstante, nos encontramos con una cierta disparidad, teníamos diversas maneras de medir el grado de parecido, los valores podían variar, como visteis, en función de las familias de que disponíamos y se hace necesario definir un concepto general que nos permita pensar, decir o medir cuál es el grado de transmisión del componente aditivo, fundamentalmente desde los progenitores a los descendientes. Este componente es la heredabilidad y, más concreto, la heredabilidad en sentido estricto, la que definimos como varianza aditiva partido por varianza fenotípica. En este tema vamos a definir la heredabilidad y vamos a ver también sus aplicaciones de forma general. Estimaremos la heredabilidad utilizando el grado de parecido entre parientes. Esto es algo que ya iniciamos en el capítulo de grado de parecido entre parientes, pero aquí lo vamos a recordar y lo vamos a ver de una forma más general. Asimismo, vamos a ver los conceptos de precisión y sesgo que afectan a la estimación de la heredabilidad. Vamos a ver también cómo será la heredabilidad en el caso de los gemelos de datos humanos. Veremos que es importante considerar otros aspectos que no son de origen genético. Os daré como referencia algunos valores estimados de heredabilidad. Posiblemente os sorprenda que algunos caracteres de los humanos y obviamente de las especies domésticas y también de las plantas, pues sean heredables. Y finalmente comentaremos un tema que apareció como gran sorpresa, como gran estrella, que es la heredabilidad perdida, la missing heritability. Esto surgió cuando se comenzaron a hacer las primeras estimaciones genómicas de la heredabilidad y se vio que eran muchísimo menores que las estimaciones que se habían hecho por los métodos cuantitativos previos. Y bueno, comentaremos algunas de las explicaciones que se han dado a esta heredabilidad perdida, es decir, a la diferencia que hay entre las estimaciones genómicas que se han venido haciendo y las estimaciones, digamos, fenotípicas a partir de datos fenotípicos y familiares que se habían venido haciendo hasta la fecha. El concepto de heredabilidad se debe a un profesor americano de Iowa State University, cuyo nombre es Lash. Definió la heredabilidad como la varianza aditiva partido por la varianza fenotípica, que también podríamos entenderla como la varianza aditiva partido por la varianza aditiva más la varianza ambiental. Fijaos que en este denominador se eliminarían los componentes no aditivos. Aunque otro planteamiento que también haremos en algunos casos es que en el componente ambiental se podrían incluir todos aquellos componentes que no fueran aditivos. De las dos maneras se puede definir y hay que precisar en cada momento dónde estamos. Supone pues un grado de conocimiento de los caracteres. Así vemos que hay caracteres que serán poco heredables, donde la varianza aditiva pues no será demasiado importante en relación con la varianza fenotípica y eso pues nos indicará también que el grado de parecido habrá sido bajo. Nos indicará también que el grado en que se transmite ese carácter a la descendencia no es excesivamente elevado o incluso puede ser bajo o muy bajo. Aparte de este conocimiento, desde un punto de vista práctico, se utiliza para el desarrollo de métodos de evaluación.
tanto sean índices de selección, tanto sean BLUP, que son las iniciales de Best Linear Unbiased Prediction, o lo que es lo mismo, mejor predicción lineal insesgada. Y veremos que también se utiliza en los modernos métodos de selección a través de selección genómica. Veremos también que es un factor de respuesta a la selección, directamente proporcional a la respuesta a la selección. Es decir, a mayor heredabilidad tenemos mayor respuesta, a menor heredabilidad tendremos menor respuesta. Pero esto ya lo veremos más adelante. ¿De qué factores hacen variar esta heredabilidad? Pues en primer lugar lo que se conoce con el nombre de arquitectura genética del carácter, que es, pues, digamos, la composición relativa de los distintos componentes. Ya hemos dicho que cuanto mayor sea la varianza aditiva, mayor será la heredabilidad, y cuanto menor sea esta varianza aditiva, pues será más pequeña. También tenemos que ver es que si un carácter tiene predominantemente varianza aditiva, pues tendremos una mayor heredabilidad. En cambio, hay caracteres donde la varianza de dominancia es mucho más importante y estos caracteres pueden tener una menor heredabilidad. También dependerá de la población, sobre todo porque recordaréis que la varianza aditiva dependía de las frecuencias génicas y las poblaciones, pues tanto de animales como de vegetales como humanas, se diferencian en sus frecuencias génicas por distintos procesos. El ambiente, fijaos que está en el denominador. Y entonces, cuando tenemos un ambiente muy homogéneo, como por ejemplo pueden ser las moscas, nos puede parecer que las heredabilidades no sean excesivamente altas, sean bastante altas, y en cambio cuando tenemos un ambiente heterogéneo, como puede ser el caso de animales que están en distintas granjas, y se considera las granjas en global, pues entonces la heredabilidad puede ser menor debido a que este ambiente heterogéneo genera una varianza ambiental importante, y como esta varianza ambiental importante está en el denominador, puede hacer bajar la heredabilidad. Esto ha sido un hecho que ha merecido críticas. De hecho, Lewontin pues estaba en contra no era partidario de utilizar el concepto de heredabilidad, puesto que era un concepto genético o un parámetro genético que dependía de un parámetro ambiental. Es cierta la crítica desde un punto de vista conceptual, pero lo que sí que otros genetistas señalan, por ejemplo Hill, es que los valores de heredabilidad pues son tozudamente constantes dentro de una pequeña variabilidad, y se ha visto que hay caracteres que siempre dan valores altos de heredabilidad, con oscilaciones probablemente debidas a los distintos ambientes, y hay caracteres que siempre dan valores bajos de heredabilidad. Por lo tanto, a pesar de la crítica de que la heredabilidad depende de algo no genético, como es la varianza ambiental, la heredabilidad tiene un valor práctico indiscutible. Luego también veremos que va a depender del modelo de estimación, puesto que va a haber estimaciones que van a ser insesgadas, otras van a ser sesgadas, y también si ya nos vamos a métodos o a modelos más complejos, entonces también, dependiendo de la cantidad de información, de cuál es el método estadístico, más allá de lo que hemos visto en este curso que se utiliza, puede tener oscilaciones más o menos importantes. En este cuadro resumimos distintas maneras de estimar la heredabilidad. De hecho, es un resumen de cosas que ya hemos venido viendo en el capítulo precedente de estimación del grado de parecido entre parientes. Recordaréis que la descendencia o mejor dicho, que la regresión de la descendencia sobre un progenitor nos daba la mitad de la heredabilidad. ¿Por qué? Pues porque la covarianza entre descendiente y progenitor, recordaréis que era un medio de la varianza aditiva,
Esto nos llevaba a definir el grado de parecido como la regresión del descendiente sobre progenitor, que era un medio de la varianza aditiva partido por la varianza fenotípica, y por tanto, para obtener la heredabilidad teníamos que multiplicar por 2 esta regresión de descendiente sobre progenitor. En cambio, cuando teníamos el caso de la descendencia y progenitor medio, o descendiente y progenitor medio, teníamos que la covarianza era la misma, la mitad de la varianza aditiva, pero si recordáis, la varianza fenotípica de la media de dos progenitores era la mitad de la varianza fenotípica. Entonces esto nos quedaba que la regresión de descendiente sobre progenitor medio era el cociente de la varianza aditiva partido por la varianza fenotípica, que ya nos estimaba directamente la heredabilidad. En el caso de los medios hermanos, recordaréis que la covarianza, es decir, el numerador, era un cuarto de la varianza aditiva. En el caso de medios hermanos, igual que en el caso de hermanos carnales, el grado de parecido se estimaba como correlación intraclase. Correlación intraclase que definíamos como T, y para el caso de medios hermanos aquí la he puesto como TMH. Tal vez la encontréis en libros ingleses. MH se conoce con el nombre de half-sieves, es decir, HS. Y volviendo a la definición, esto os recuerdo que era una correlación intraclase, y entonces la varianza entre, si recordáis, estimaba un cuarto de la varianza aditiva. Si esta varianza entre la referíamos al total, pues teníamos la correlación intraclase que nos estimaba el grado de parecido entre medios hermanos, que era un cuarto de la varianza aditiva partido por la varianza fenotípica. Obviamente, para obtener la heredabilidad, tendríamos que multiplicar este grado de parecido por 4. En el caso de hermanos carnales, la situación es más compleja. Por una parte, tenemos que la varianza, o mejor dicho, el componente de varianza aditiva de la covarianza, vimos que era un medio, es decir, que se integra un medio de la varianza aditiva en la varianza entre. Pero también vimos que en la varianza entre se integraba un cuarto de la varianza de dominancia, y también se integraba, si era el caso, la varianza ambiental común. Fijaos que eso nos llevaba a una definición del grado de parecido como correlación intraclase, que en este caso ponemos TDHC. Los hermanos carnales en inglés también se llaman full sieves, o sea que en algún sitio lo veréis como TDFS. Y esto era igual pues al numerador, que era toda la covarianza, un medio de la varianza aditiva, más un cuarto de la varianza de dominancia, más la varianza ambiental común, dividido por la varianza fenotípica. Es obvio que si aquí multiplicáis por 2 el grado de parecido, obtenéis una sobreestimación, es decir, un valor mayor de la heredabilidad, puesto que se integran una parte de la varianza de dominancia, es decir, 2 por un cuarto de la varianza de dominancia, y también el doble de la varianza ambiental común. Entonces, en este caso, la heredabilidad que podemos esperar será inferior a 2 veces el grado de parecido entre hermanos carnales. Una cosa que habréis notado es que no se ha hecho ninguna referencia a la covarianza por epistasia, es decir, aquel componente que la interacción, que la epistasia generaba. Recordáis que dijimos que en general se asumía que tenían un valor reducido. Y en el encabezamiento del cuadro os he puesto 2 expresiones que resumen cómo se estimaría la heredabilidad. Fijaos que, por ejemplo, en el caso de descendiente progenitor, el parentesco era un medio,
Y entonces lo que hacíamos era multiplicar por 2 para estimar la heredabilidad. Multiplicar por 2 el grado de parecido para estimar la heredabilidad. Entonces, fijaos que eso se puede expresar como que la heredabilidad se estima dividiendo el coeficiente de regresión, es decir, la regresión de descendiente sobre progenitor, dividiéndola por el grado de por el parentesco entre progenitor y descendiente. En el caso de los hermanos carnales y de los medios hermanos, se puede argumentar de la misma manera y entonces en este caso pues estimaríamos la heredabilidad como el grado de parecido dividido por el coeficiente de parentesco, tanto en hermanos como en hermanos carnales. ¿De acuerdo? Os recuerdo que en el caso de los hermanos carnales pues nos encontraríamos con una situación compleja en la cual la heredabilidad sería menor que el cociente entre el grado de parecido y el coeficiente de parentesco de los hermanos carnales. Acabamos de describir de forma resumida 4 formas de estimar la heredabilidad. Formas que se basan en distintas agrupaciones familiares. Las agrupaciones familiares podrían ser también más, en el sentido de incluir pues, primos hermanos dobles, aunque francamente pues las 4 que os he planteado serían las más frecuentes. También os tengo que decir que, como veremos después, hay métodos que integran toda la información. Pero si nos centramos en estos 4 tipos de, digamos, de 4 formas de estimar la heredabilidad, nos podemos preguntar cuál de ellas puede tener mejores propiedades desde un punto de vista, si queréis, estadístico. Cada una de las estimaciones de heredabilidad implican un estimador, es decir, una ecuación, y cuando queremos valorar los estimadores, normalmente recurrimos a 2 conceptos. Uno es el de precisión y otro es el de sesgo. Podríamos hacer una definición matemática, precisa, rigurosa de lo que es precisión y sesgo, pero vamos a recurrir a una definición intuitiva a través del gráfico que tenéis aquí. Imaginad que nuestro estimador es, digamos, una carabina de precisión o una carabina de tiro, porque luego veremos que será más o menos precisa, una carabina de tiro, y lo que sí que vamos a suponer que el tirador, el tirador de alta competición, es una persona que tiene casi un tiro perfecto. Es decir, que si la escopeta no se equivoca, él mete siempre los tiros en la diana. Entonces, ¿con qué se encuentra? Pues imaginad que prueba 4 carabinas y los resultados son los que aparecen en estas dianas. Vamos a empezar por la situación más favorable. Es la de la diana de la derecha arriba. En este caso vemos que todos los tiros, todos los balines están muy centrados en torno a la diana, en el centro de la diana. Entonces veremos que hay alta precisión y prácticamente no habrá sesgo, es decir, no habrá desviación. ¿Dónde tendremos sesgo? Pues si bajamos a la diana inferior, veremos que la segunda carabina que probara este señor, y que sería la correspondiente a la imagen inferior derecha, pues sería muy precisa, colocaría, digamos, los balines en un punto muy concreto, pero todos estos balines estarían desviados de una forma sistemática del centro de la diana. En este caso hablaríamos de sesgo fuerte, aunque tendríamos alta precisión. En el caso de que tuviéramos una carabina que nos enviara los tiros de forma aleatoria
a través de toda la diana. Fijaos que sería la diana de la izquierda arriba, pues tendríamos un sesgo débil, o prácticamente inexistente, es decir, no había una desviación sistemática, pero tendríamos una baja precisión. Y ya finalmente lo que tendríamos es una cuarta carabina que tendería a poner los tiros en el lado de la izquierda y además bastante dispersos. En este caso, pues tendríamos imprecisión por una parte y sesgo por otra. Sesgo por el hecho de que estarían digamos, en la parte izquierda de forma sistemática. Pues bien, pensad que en vez de una carabina tenemos un estimador y lo que nos interesaría pues sería tener un estimador que fuera preciso y que no tuviera sesgo. Vamos a verlo en concreto y referido a las 4 situaciones que hemos visto en la diapositiva previa. Bien, volvamos a la estimación de la heredabilidad y miremos cuáles son los sesgos y la precisión de los estimadores. El sesgo es aquella desviación sistemática que hemos visto. Habitualmente es más importante que la precisión y en el caso que nos ocupa, las 2 fuentes de sesgo más importantes son la covarianza ambiental y el componente de dominancia. Fijaos que estos 2 componentes del sesgo, de estas 2 fuentes de sesgo, pues aparecen en la estimación de heredabilidad a través de la correlación, a través del grado de parecido entre hermanos carnales. Por lo tanto, fijaos que los métodos más fiables serán aquellos que no tengan este importante sesgo. Y hemos visto que este sesgo no aparecía en la regresión de descendiente sobre progenitor, ni tampoco en la correlación, es decir, en el grado de parecido de medios hermanos. Esta circunstancia haría que estos 2 métodos, en principio, fueran más fiables que la estimación a través de hermanos carnales. El segundo criterio que debe cumplir una estimación de la heredabilidad es que sea preciso. La precisión la medimos en términos del error típico de la heredabilidad. Y a su vez, como la heredabilidad se obtiene a partir de una regresión o de una correlación intraclase, pues calcularemos el error típico de esta heredabilidad en función de los errores típicos de la regresión y de la correlación intraclase desde la que se ha estimado. Una característica general es que para hacer estimaciones de heredabilidad se necesita un elevado número de observaciones. Y si esto no se da, pues las estimaciones de heredabilidad suelen ser bastante imprecisas, suelen tener muy baja precisión debido a presentar elevados errores de muestreo. Una cosa importante que debéis pensar es que en muchos de los trabajos científicos que se hacen, y está bien cómo se hacen, pues se requiere un número pequeño de observaciones. Muchas veces con 10, 15, 20 observaciones como máximo es suficiente. Por ejemplo, comparar 2 grupos de 10 observaciones. Cada grupo pues, es un procedimiento bastante habitual en muchos campos de la experimentación, tanto con animales como con plantas. Bien, estas cifras, estos diseños son extremadamente pequeños para obtener lo que serían estimaciones fiables de la heredabilidad. La precisión en estos casos sería muy baja y nos tendremos que ir a números, digamos, de observaciones que pueden, en general, superar las 1000 observaciones totales distribuidas entre distintas familias. Vamos a ver cuál es la precisión en el caso de estimar la heredabilidad a través de la regresión de descendencia sobre progenitor.
Este es un tema que nos resolvieron Leiter y Robertson en el año 1960 y, como veis, implica estimar la varianza de muestreo del coeficiente de regresión. Varianza de muestreo de este coeficiente de regresión cuya raíz cuadrada será el error estándar, el error típico del coeficiente de regresión. Fijaos que esta varianza de muestreo depende de K, siendo K el número de progenitores medidos, también de N, siendo el número de descendientes por familia, y si se mide más de un descendiente por familia, depende de T, que es el grado de parecido entre los descendientes. Por otra parte, vemos que también en el denominador aparece S, que correspondería con el número de pares, es decir, con el número de familias. Tenemos S familias. Entonces, si analizamos qué es lo que sucede cuando conocemos solamente un progenitor, tenemos el caso de progenitor y descendiente, se ha visto que el diseño más eficiente es medir un descendiente por familia y el mayor número posible de familias. Esto lo vieron los autores que estudiaron este tema y que os he comentado anteriormente. Fijaos que en este caso, la varianza de muestreo, sigma cuadrado b, ¿a qué será igual? Pues K número de progenitores medidos será 1, N el número de descendientes medidos será 1, por lo tanto n-1 será 0 y eso hará que n-1 por t valga 0 y nos quedaría un numerador que valdría 1 al final. El denominador sería 1 por s, con lo cual la varianza de muestreo de B, fijaos que dependería exclusivamente, esto es una fórmula aproximada, de el número de familias de pares medidos. En concreto, sería 1 partido por S. Fijaos que el error típico de este estimador sería la raíz cuadrada de la varianza de muestreo y entonces el error típico sería raíz de 1 partido por S. Bien, vamos a ver cuál sería la varianza de la heredabilidad. Habíamos visto que la heredabilidad, en el caso de tener un progenitor y un descendiente, era 2 veces la regresión del descendiente sobre el progenitor. Entonces, la varianza de la heredabilidad será 2 al cuadrado por la varianza de la regresión. Y el error típico, pues sería la raíz cuadrada de este valor, es decir, la raíz cuadrada de 4 sigma cuadrado b, que es 2 sigma b. Y como sigma b hemos dicho que valía raíz de 1 partido por s, lo que tenemos es que el error típico de la heredabilidad es 2 partido por raíz de s. En el pequeño cuadro numérico de la derecha os he puesto cuál es el error típico en 3, digamos, valores que he elegido arbitrariamente, que serían 500 parejas de descendiente progenitor, 700 parejas o 1000 parejas. Fijaos que con 1000 parejas, por ejemplo, el error típico es 0,06, con 700 es 0,075 y con 500 es 0,09. Es decir, que el error típico es menor, como cabe esperarse, cuantas más parejas tenemos. Un detalle que por ejemplo, podríamos ver es que si nosotros tuviéramos una heredabilidad baja, imaginad una heredabilidad de 0,10, y tuviéramos un diseño en el que hubiéramos medido 1000 parejas, tendríamos un error típico de 0,06. ¿Y qué es lo que sucedería? Pues que si hacéis cuentas, y esto os lo dejo que lo hagáis vosotros, veríais cómo
el intervalo de confianza, que es la heredabilidad 0,10 más menos 1,96 por el error típico, veríais que en este intervalo de confianza, con 1000 parejas medidas, repito, y una heredabilidad de 0,10, lo que sucedería es que el intervalo de confianza incluiría el 0. Obviamente, con menos parejas también incluiría este 0, con 700, con 500, puesto que el error típico sería más grande. Si en cambio, por ejemplo, la heredabilidad la heredabilidad estimada del carácter fuera de 0,3, pues tendríamos un intervalo de confianza de 0,3 más menos 1,96 por 0,06, que obviamente no incluiría el 0. Es decir, que ya nos daría un intervalo de confianza que nos indicaría una fiabilidad de la heredabilidad que habíamos estimado. Por lo tanto, la conclusión que quiero que veáis es que con grupos aparentemente grandes, 500 parejas, pues solo detectaríamos como significativas heredabilidades que fueran altas. Con 1000 ya detectaríamos como significativas heredabilidades que fueran más o menos, digamos, bajas, pero sobre todo si ya estábamos en heredabilidades de 0,010, pues esas heredabilidades podrían ser no significativas. Y bien, para que lo trabajéis vosotros, os propongo que os demostréis, que hagáis el ejercicio que he acabado o que he hecho anteriormente, y que os demostréis que el error típico de la heredabilidad cuando tenemos dos progenitores y un descendiente es igual a la raíz de 2 partido por s. Es decir, el 2 y la s están dentro de la raíz. Lo que tenéis que hacer es simplemente primero ver cuál va a ser el error típico de la regresión, analizando cuáles son los valores de k, de n, de t, de s, y una vez que tenéis calculado pues cuál va a ser este error típico, hacéis un razonamiento semejante, pero cuidando que la definición de heredabilidad en progenitor y descendiente es distinta de progenitor medio y descendiente, y entonces llegaréis a la fórmula que os he puesto aquí. Repito, os lo dejo como ejercicio para que probéis vuestra habilidad de haber entendido bien lo que os he explicado en la parte superior de la diapositiva. Hemos visto que para calcular la precisión de la heredabilidad teníamos que calcular cuál era la varianza de muestreo, el error típico, del estimador del que se derivaba. En el caso del diseño de hermanos, tanto de hermanos carnales como de medios hermanos, el estimador que utilizamos para calcular el grado de parecido es una correlación intraclase. Y entonces la varianza de una correlación intraclase, que para este caso específico de hermanos carnales y medios hermanos, designamos como T. Repito, la varianza de esta correlación intraclase es la fórmula que ya hemos venido viendo de la varianza de la correlación intraclase. Solo que, si os fijáis, hemos mantenido n y s, correspondiendo n al número de observaciones en cada familia y s al número de familias, y la correlación intraclase, pues en este caso la hemos llamado t. Recordad que esta es una fórmula que no os tenéis que saber, sí que tenéis que saber cuáles son sus componentes, y esta fórmula nos la dio Fisher en el año 1941. Si multiplicamos n por s o s por n, obtenemos el tamaño total de la muestra. Aunque no se derive de esta directamente de forma analítica, nos vamos a creer a Robertson, que nos dijo que el tamaño óptimo de las familias debería ser entre 20 y 30 miembros. Después de este planteamiento general, vamos a ver cuál sería
la varianza de muestreo y en concreto el error típico en el caso de hermanos carnales. Tenemos que recordar que la heredabilidad en el caso de hermanos carnales era igual a 2 por t. Es decir, teníamos que multiplicar por 2 el grado de parecido. Entonces, si tomamos varianzas, la varianza de 2t es 4 sigma cuadrado t. Y si queremos calcular el error típico, tenemos que el error típico va a ser la raíz cuadrada de esta varianza. Es decir, que la raíz cuadrada de 4 sigma cuadrado t es 2 sigma t. De acuerdo. Además, se han obtenido fórmulas que no entraremos en detalles, fórmulas que son aproximadas, pero que nos permiten no tener que calcular pues, la ecuación primera que hemos dicho y que se debe a Fisher. Estas fórmulas aproximadas, que utilizaremos poco, son 16H2 partido por T para la varianza de la heredabilidad y 4H dividido por raíz de T para el error típico de la heredabilidad. Por otra parte, si tenemos medios hermanos, recordaréis que la heredabilidad era igual a 4t. Entonces, la varianza de 4t será 16 varianza de t. Y asimismo, el error típico de la heredabilidad, que repito se estimaba como 4t, será la raíz cuadrada de 16 sigma cuadrado t, que es 4 sigma de t. También en este caso se conocen aproximaciones para calcular esta varianza y este error típico, y estas aproximaciones pues tenéis ahí que son 32H2 dividido por T y H multiplicado por la raíz cuadrada de 32 dividido por T. Fijaos que en ambas fórmulas se ignoran posibles sesgos debidos a la interacción, pero sobre todo en el caso de hermanos carnales se ignoran los sesgos debidos a por una parte a la varianza de dominancia y por otra parte a la varianza ambiental común. En el cuadro de la derecha, en el cuadro numérico, he hecho unos pocos cálculos suponiendo 3 posibles heredabilidades, una digamos baja, otra moderada y otra alta. Y entonces he considerado el número total de individuos medidos, asumiendo que medía 20 individuos por familia y que el número total pues era 500, lo cual correspondería a 25 familias, 1000, que sería 50 familias, y 2000, que correspondería a 100 familias. Los valores que hemos obtenido para el error típico de la heredabilidad de hermanos carnales y de medios hermanos se encuentran en las dos columnas de la derecha, y una característica que podéis observar es que para el mismo diseño el error típico de hermanos carnales es siempre menor que el de medios hermanos. No obstante, recordad que la estimación de medios hermanos no es sesgada y en cambio la de hermanos carnales lo es. Es decir que tendríamos que pensar ya en ver claramente que medios hermanos sería insesgada pero menos precisa y hermanos carnales sería sesgada pero más precisa. Si nos vamos a las cifras concretas, es importante que os deis cuenta que, por ejemplo, si estimásemos una heredabilidad que nos hubiera dado un valor de 0,1 y el diseño hubiera implicado a 500 observaciones, ni en el caso de hermanos carnales ni en el caso de medios hermanos, la heredabilidad habría sido significativa. Porque si calculamos en el intervalo de confianza el 95%, en ambos casos, en el intervalo de confianza se encontraría incluido el 0. En cambio, si tenemos 1000 parejas,
perdón, 1000 familias, lo que tendríamos es que ya una heredabilidad estimada por hermanos carnales sería significativa, mientras que una estimada a través de medios hermanos todavía seguiría sin ser significativa. Eso para heredabilidades, digamos, bajas. En el caso de heredabilidades medias, pues ya nos podríamos encontrar con que una heredabilidad media estimada con 500 individuos, con 25 familias, pues ya podría, ya nos daría significativa, ya su intervalo de confianza no incluiría el 0, pero estaríamos en una mejor condición si teníamos 1000 observaciones, es decir, 50 familias de 20 individuos. Es decir, el intervalo de confianza sería más pequeño. Por lo tanto, fijaos que esto lo que hace es confirmar algo que os he avanzado antes, y es que para hacer estimaciones de heredabilidad pues se necesitan unos números grandes. Si tenéis disponibilidad de dinero y de medios técnicos en general, pues nos podemos ir a estimaciones con al menos 1000 individuos. Hay veces que por limitaciones económicas solo tienes dinero para estimar una heredabilidad de un carácter nuevo que previamente no se ha estimado para 500 individuos. Pues entonces, bueno, tenéis que saber que si sospecháis que el carácter puede ser un carácter de baja heredabilidad, pues no saldrá una heredabilidad significativa. En cambio, si el carácter es de una heredabilidad alta, pues con 500 ya obtendríais una estimación de la heredabilidad que podría ser significativa. Podría tener una fiabilidad. Bien, como consideraciones finales, podemos hablar de que atendiendo al sesgo y a la precisión conjuntamente, pues la estimación más fiable de la heredabilidad sería la regresión de descendiente sobre progenitor. En segundo lugar, tendríamos la basada en la correlación de medios hermanos. Y esto sería así porque, a pesar de que su precisión es inferior a la de hermanos carnales, la de la correlación de medios hermanos, es decir, el grado parecido de medios hermanos, es insesgado. En cambio, el de hermanos carnales sabéis que tiene un componente de varianza-dominancia y de varianza ambiental común que tendería a dar una estimación al alza de la heredabilidad. Otra cosa importante es que en este curso introductorio pues os he comentado cómo estimar los componentes de varianza a partir de estructuras familiares muy concretas, y esto es relativamente sencillo porque requiere solo el conocimiento del desarrollo o bien de la regresión o bien de la correlación intraclase basada en el ANOVA, ¿no? Pero ahora disponemos de metodologías que nos permiten integrar toda la información genealógica, no solamente la de unas familias concretas, y asimismo nos permiten integrar información que provenga de distintos ambientes, por ejemplo, pues de animales que han hecho su producción en distintos años, que lo han hecho en distintos ambientes. Esta metodología requiere un conocimiento estadístico ya mucho más importante y normalmente no se da en los cursos de introducción a la genética cuantitativa. No obstante, pues quiero que os suene que se puede estimar también componentes de varianza basándonos en una metodología que luego comentaremos para la evaluación genética, que llamaremos modelo animal, y que sobre este modelo animal se aplicarán conceptos de una metodología estadística que se llama máxima verosimilitud restringida, Restricted Maximum Likelihood, cuyo acrónimo, como veis, es REMOLA. En esta diapositiva quiero provocaros vuestra curiosidad, tal vez cuando conozcáis algo más, vuestra indignación sobre cosas que se publican, y esto
tiene 9 años, tampoco estoy hablando del siglo pasado, y cosas que se publican en periódicos que pretenden ser periódicos de referencia. Y sobre todo, no es el problema de dónde se publican, sino de dónde vienen. Esto es la COE es la patronal española, en este caso presidida por un señor que se llama Joan Roussel. Lo que nos dice el titular es que la COE, la patronal española, ve en los genes la clave del éxito escolar. Cuestionan la presencia femenina en la docencia y luego dicen, o dice la nota, la herencia genética pesa más en el rendimiento escolar de un alumno que su entorno socioeconómico. Y el gasto en educación no es lo más importante en la obtención de resultados. Son dos de las hipótesis en las que descansa la reforma educativa que presentó ayer la COE. El presidente de los empresarios, Joan Roussel, ya advirtió que las reformas que defiende resultan políticamente incorrectas y añadió, lo que pedimos tendrá costes electorales. Pues bueno, no es que sean políticamente incorrectas, es que son científicamente incorrectas. Si lo queréis comprobar por vosotros mismos, os sugiero una lectura de un libro que se llama No están los genes. Habla de racismo, de genética y de ideología, y es antiguo, pero por desgracia no se ha escrito ningún otro libro en este sentido. No obstante, de una forma mucho más breve, en las próximas diapositivas voy a intentar desmontar esta afirmación de la COE que, francamente, no sé qué científico o supuesto científico les ha dado un apoyo técnico, un apoyo científico para poder mantenerla y sobre todo para poder publicarla. Para convenceros de que lo que dice la COE no es cierto, es una visión parcial y muy sesgada del fenómeno, voy a utilizar 3 diapositivas. Las 2 primeras van a estar orientadas, a hacer consideraciones técnicas teóricas, y la última de ellas nos dará alguna información sobre experimentos que se han hecho, sobre estudios que se han hecho en humanos. Las 3 diapositivas las podéis encontrar en el libro de Falconer. Aquí simplemente os presento un resumen. Entonces, consideraciones que podemos tener en cuenta. En primer lugar, que los gemelos son extraordinariamente semejantes con respecto a muchos caracteres. Estamos hablando de datos de humanos. El grado de determinación genética, es decir, H mayúscula cuadrado, en muchos de estos caracteres es mayor a 0,90. Estamos hablando, repito, de gemelos. Entonces, dentro de los gemelos podemos tener, como ya vimos, los que son monocigóticos y los que son dicigóticos. Los que son monocigóticos son aquellos que derivan de un solo huevo, de un solo cigoto, y en cambio los dicigóticos pues son equivalentes a los hermanos carnales. Entonces podemos ver cuáles serían los componentes de lo que sería la varianza entre, y fijaos que en el caso de los monocigóticos pues tendríamos la varianza aditiva, la varianza de dominancia, y en el caso de que hubieran vivido en el mismo ambiente, tendríamos la varianza ambiental común. Obviamente no todos los individuos que viven en una misma familia tienen exactamente el mismo ambiente, sí que comparten una buena parte del ambiente, pero bueno, luego cada uno tiene una vida propia, y esto incluye una nueva variabilidad que sería la varianza ambiental dentro de. Es decir, las diferencias ambientales, que veréis que no son muchas, entre los individuos de una misma familia. Por otra parte, los dicigóticos pues tendrían la misma constitución que los hermanos carnales, y
La varianza entre sería pues la mitad de la varianza aditiva, un cuarto de la varianza de dominancia y la varianza ambiental común. Fijaos que la varianza fenotípica menos estos componentes, pues la tendríamos, digamos, resumida en la varianza dentro de. La diferencia, pues veis que sería, curiosamente, es la misma, pero esto tampoco nos va a tener mayor trascendencia. En este planteamiento se ha asumido que los componentes de varianza ambiental son los mismos en ambos tipos de gemelos y, por otra parte, la varianza genética total es la misma en los dos tipos de gemelos. Vamos, en estas ecuaciones que veis aquí, a tratar de obtener un estimador de la heredabilidad. Más bien va a ser del grado de determinación genética, conociendo la correlación de gemelos monocigóticos y de gemelos dicigóticos. Entonces recordaremos que la correlación de gemelos monocigóticos, TMC, sería la varianza aditiva más la varianza de dominancia más la varianza ambiental común dividido por la varianza fenotípica. En cambio, en el caso de los dicigóticos, que sería equivalente a los hermanos carnales, tendríamos la mitad de la varianza aditiva, un cuarto de la varianza de dominancia y la varianza ambiental común. Entonces, ¿qué pasaría si hiciéramos la diferencia entre las dos? Pues fijaos que el denominador seguiría siendo el mismo, se nos iría la varianza ambiental común y nos quedaría pues la mitad de la varianza aditiva y 3/4 de la varianza de dominancia. Es obvio que con esta diferencia no podríamos estimar directamente, no estima directamente la heredabilidad, tampoco el grado de determinación genética, pero si esta diferencia la duplicamos, nos encontraremos con que el cociente que nos aparece es la varianza aditiva más 3/2, es decir, 1,5 veces la varianza de dominancia, partido por la varianza fenotípica. Fijaos que si recordáis que la heredabilidad en sentido amplio o grado de determinación genética era la varianza genotípica dividido por la varianza fenotípica, aquí tendríamos la varianza aditiva y vez y media la varianza de dominancia, es decir, 1,5 veces la varianza de dominancia, lo cual sería un poco superior a la varianza genotípica. Obviamente echaréis de menos la varianza de interacción, pero esta varianza de interacción, como hemos venido haciendo hasta ahora, asumiremos que es despreciable, no tiene más importancia. Entonces fijaos que este estimador, que es el doble de la diferencia entre los gemelos, entre el grado de parecido de los gemelos monocigóticos y el grado de parecido de los dicigóticos, pues es una sobreestimación del grado de determinación genética, H mayúscula cuadrada. Es un valor próximo, pero es un valor próximo, digamos, sobrepasando lo que sería el grado de determinación genética. Por lo tanto, el doble de esta diferencia lo podríamos tomar como un estimador próximo al grado de determinación genética. Una vez vista la teoría, en las dos diapositivas anteriores, vamos a comentar los resultados del experimento que nos permite poner o entender mejor cuál puede ser la importancia de los distintos componentes de varianza. Se trata de un experimento que podéis encontrar en el libro de Falconer y que yo os he resumido en esta tabla. El autor que lo hizo, Handley, estudió la estatura, el cociente intelectual y el índice de madurez social de una serie de individuos. Individuos que bien podían ser gemelos monocigóticos, gemelos dicigóticos, pero también hermanos carnales. Entonces estudió
el grado de parecido en estas tres agrupaciones familiares y luego estudió una aproximación al grado de determinación genética y también una estimación de la heredabilidad. Bien, en primer lugar, el grado de parecido entre gemelos monocigóticos, como veis, fue muy elevado. Fue 0,90, 0,83, 0,97, y esto puede explicarse por el hecho de que la covarianza de los gemelos monocigóticos incluye toda la varianza genotípica y también incluye la varianza ambiental. En esta varianza ambiental debemos tener en cuenta que comparten ambiente desde el claustro materno, pues prácticamente hasta que completan su desarrollo físico y social, hasta que abandonan la familia. En el caso de los gemelos dicigóticos, desde un punto de vista genético, se asemejarían a lo que serían hermanos carnales, pero también compartirían de forma importante el ambiente, incluso también en el claustro materno, aunque podrían pertenecer a distintas placentas. Pero fijaos que lo que realmente haría disminuir la estimación del grado de parecido sería el hecho de que los gemelos dicigóticos solamente comparten la mitad de los genes, por tanto, en su covarianza hay un componente de varianza aditiva, en concreto la mitad de la varianza aditiva, y también un medio de la varianza de dominancia. Entonces, esta disminución de la varianza aditiva en la covarianza nos podría explicar esta disminución global del grado de parecido. Cuando nos vamos al caso de hermanos carnales, fijaos que en los hermanos carnales tendríamos una situación semejante a la de los gemelos dicigóticos, pero en este caso solo compartirían el ambiente desde el nacimiento. Y esto haría que, fijaos, que el ambiente común podría ser menor y entonces pues bajaría la estimación del grado de parecido, pues por ejemplo de 0,57 a 0,50, de 0,66 a 0,58. Cuando nos fijamos en la estimación del grado de determinación genética, que intentamos hacerla, que hacemos a través de multiplicar por 2 la diferencia entre el grado de parecido de gemelos monocigóticos y gemelos dicigóticos, nos encontramos con unos valores de 0,66, 0,34. Si recordáis, acabamos de ver que esta diferencia multiplicada por 2 lo que nos estimaba era algo más del grado de determinación genética, por el hecho de que contenía toda la varianza genotípica, toda la varianza aditiva, pero también incluía 1,5 veces la varianza de dominancia, con lo cual teníamos en el numerador, en la covarianza de esta diferencia, algo más de lo que sería la varianza genotípica. Por lo tanto, el verdadero valor de la heredabilidad en sentido amplio esperaríamos que fuera inferior a 0,66 a 0,34, por poner dos ejemplos. En la última línea se estima la heredabilidad en sentido estricto, es decir, h minúscula al cuadrado, multiplicando por 2 el grado de parecido entre hermanos carnales. Os recuerdo que el grado de parecido entre hermanos carnales incluía la mitad de la varianza aditiva, un cuarto de la varianza de dominancia y la varianza ambiental común. Si multiplicamos por 2 este numerador, esta covarianza, lo que nos encontramos es que tendríamos en el numerador la varianza aditiva al completo, tendríamos un cuarto de la varianza genotípica, por lo tanto, si sumamos las dos, pues nos aproximaríamos a lo que sería la varianza genotípica, pero fijaos que al multiplicar por 2 también multiplicaríamos por 2 la varianza ambiental común. Precisamente lo que cabe pensar es que lo que ha sucedido para obtener unos valores que o bien están en el límite del rango paramétrico de la heredabilidad, que oscila entre 0 y 1, o bien incluso lo superan,
sería 1,16, pues lo que ha podido causar esto ha debido ser el componente de varianza ambiental común. Recordad que los hermanos carnales han vivido desde que nacieron hasta que completaron su desarrollo, tanto fisiológico como psicológico, han vivido dentro de la misma familia y eso ha generado un ambiente común. Entonces, fijaos que lo que es importante es que cuando tratamos de dar heredabilidades de caracteres fuertemente influidos por la familia, por el ambiente familiar, tenemos que ser muy cuidadosos. Y no sería lo mismo decir que la herencia sería de 0,66 o inferior a 0,66 para el caso de la estatura, de 0,34 o inferior a 0,34 para el caso del cociente intelectual, que decir que prácticamente la estatura pues no tendría componente ambiental, que se heredaría completamente, y lo mismo que el cociente intelectual. El cociente intelectual podríamos llegar a la conclusión con estas cifras de que tenía heredabilidad plena y que el ambiente no tenía ninguna responsabilidad, que es algo de lo que vienen a decir, o lo que vienen a decir los de la COE en la nota que habían puesto. Como veis, es un severo error y, repito, siempre que os encontréis ante estructuras familiares que puedan presentar un ambiente común importante, debemos ser muy cuidadosos a la hora de interpretar cuál es el valor de la heredabilidad que hemos encontrado y, sobre todo, cómo hemos estimado este valor. Iniciamos con esta diapositiva un breve repaso de heredabilidades de distintos caracteres en distintas especies. Aquí os he puesto, por ejemplo, la heredabilidad de una serie de caracteres del maracuyá, la Passiflora edulis, que tiene, como veis, tiene una flor bonita. Es de la familia de las pasifloras, se llaman también pasionarias, flor de la pasión. Y veis que los caracteres, dependiendo de qué carácter se trata, pues tienen heredabilidades, algunas de ellas importantes. Por ejemplo, con el contenido de sólidos solubles, longitud del fruto, anchura del fruto, y otros pues no tan importantes como por ejemplo el peso del fruto. No pretendo que os aprendáis todos estos números, obviamente, sino simplemente pretendo con esto ilustraros que la heredabilidad no es solamente un concepto teórico, sino que es algo que se suele estimar habitualmente en todos los programas de mejora y sobre todo veréis la utilidad que tiene cuando entremos en la segunda parte de la asignatura. Aquí os presento una mera curiosidad de cómo en caracteres relacionadas con atletas, el atleta humano, pero también algunas razas de caballos, pues se presentan características que son claramente heredables. Por ejemplo, el tiempo de sprint, la longitud de la zancada, la frecuencia de la zancada, el salto de longitud, el salto de altura, como veis, tienen una elevada heredabilidad. Esto nos indicaría que, bueno, parece ser que los atletas deberían tener unos hijos con una capacidad atlética superior a los demás. En el caso del caballo, pues tenéis aquí una serie de caracteres, como son alzada a la cruz, es decir, la altura del caballo, la altura de, digamos, del dorso, pero en la zona de las patas delanteras, el hueso caña, pues que es el tarso, la longitud del tranco, velocidad de paso y trote, velocidad en carrera. Bien, como veis, las estimaciones que se han obtenido, aquí se da la menor y la mayor, son bastante variadas, pero en cualquiera de los casos siempre se ha encontrado un componente hereditario. También se han encontrado heredables las características morfológicas en los perros y asimismo características sensoriales y psicológicas. Esto nos hace pensar que estos animales se pueden seleccionar para todo este tipo de caracteres y la verdad es que creo que en estos casos está plenamente justificado el uso de animales, sobre todo
cuando lo que se pretende es ayudar a personas que tienen problemas de algún tipo. En este caso, pues tendríamos una persona que es ciega, no ve. Esta lista muestra distintas heredabilidades en ganado vacuno y en ganado ovino. Y bueno, veis que de forma general los caracteres productivos presentan heredabilidades que pueden ser medias altas y otros caracteres, como por ejemplo el intervalo entre partos, que es un carácter reproductivo, pues muestra unas heredabilidades muy bajas. En el ganado ovino, pues la situación es parecida. Lo importante es que veáis que hay muchos caracteres que presentan una heredabilidad que puede ser entre media y alta. Normalmente hablamos de heredabilidades bajas en torno a 0,10, de medias en torno a 0,30, de altas en torno a 0,45-0,50. Aunque son valores relativamente arbitrarios, pues esta forma de hablar en el contexto de la mejora genética es bastante común. Hablar de heredabilidades bajas, medias o altas. Bien, el hecho de que existan, como os decía, bastantes heredabilidades que son medias o altas, nos permite realizar la selección en los animales domésticos y de hecho, pues las respuestas y la evolución de los animales de granja ha sido espectacular en los últimos años. Indicando, cuando digo los últimos, estaría hablando de los últimos 40 años. Cuando me refería a resultados espectaculares de la selección en rumiantes, debía haber centrado mi foco en lo que es la selección del vacuno de leche. El vacuno de leche, en los 40 años que llevo de vida profesional, ha experimentado un cambio brutal. Cuando yo comencé mi vida profesional se hablaba de producciones de 6.000 kilos por lactación y ahora se está hablando, no que se esté hablando, sino que se están obteniendo lactaciones de 10, de 11, de 12.000 kilos sin ningún problema en muchas de las vacas. Aquí veis de nuevo que también en porcinos, en aves, hay muchos caracteres que presentan elevadas heredabilidades y esto, pues entre otros factores que analizaremos a lo largo de lo que serán los temas del segundo parcial, ha permitido que en estas dos especies la respuesta, el incremento, la mejora genética haya sido espectacular en los años de mi vida profesional. Habían comenzado antes, pero repito, en los 40 años de vida profesional dentro del mundo de la mejora, pues he podido ver cómo se ha mejorado enormemente, se han hecho enormes progresos en lo que es tanto ganado porcino como las aves. En las diapositivas previas hemos visto algunos valores concretos de heredabilidad en distintas especies. No obstante, aparte de lo que hemos visto, pues os querría presentar aquí un cuadro más general, puesto que, por ejemplo, se estimó la heredabilidad en distintas especies de vertebrados e invertebrados, es decir, el cociente varianza aditiva por varianza fenotípica, y en concreto fue en 76 especies. Entonces, una cosa que vemos es que en los caracteres morfológicos la heredabilidad suele ser alta, del entorno de 0,45 a 0,50. Los caracteres de fisiología y comportamiento, y en estos también se incluirían los caracteres productivos tanto de plantas como de animales, suelen tener heredabilidades medias en torno a 0,3. Y finalmente, en el caso de los caracteres relacionados con la eficacia biológica, en general caracteres reproductivos, las heredabilidades bajan. Aquí tenemos heredabilidades que están en torno a 0,25 en promedio, pero os puedo decir que en el caso de los animales domésticos
las heredabilidades de caracteres de eficacia en general son menores. Suelen estar en torno a 0,10, como mucho en torno a 0,15. Si en cambio nos centramos en el cociente de la varianza dominante partido por la varianza fenotípica, vemos que se da una tendencia, digamos, contraria a la que hemos visto. En el caso de la morfología, veíamos que la varianza aditiva era muy importante en relación con la varianza fenotípica, suponía casi la mitad de la varianza fenotípica. En cambio, fijaos que la varianza de dominancia supondría pues poco más de el 15, no llegaría al 20%. En los caracteres de fisiología y comportamiento, la varianza de dominancia también sería menor, se quedaría en un poco más del 20%, y de la varianza fenotípica, y en el caso de la eficacia, fijaos que la varianza de dominancia sería la más importante. Sería más importante incluso que la varianza de dominancia en los caracteres fisiológicos y de comportamiento. Y de hecho, en estos caracteres relacionados con la eficacia, se aproximaría la varianza de dominancia a la varianza aditiva. Esto, obviamente, son tendencias. En cada uno de los caracteres que analicéis, pues tendréis unos valores concretos, pero sí que es conveniente que recordéis esta gráfica y que recordéis cómo la varianza aditiva en relación con la varianza fenotípica es la heredabilidad, o bien el cociente de varianza de dominancia con la varianza fenotípica, pues varía sobre todo en función de tres grandes grupos de caracteres. Siempre veréis que en morfología el componente aditivo será importante, que en fisiología pues será también importante, pero un poco menor, y que en los caracteres de eficacia el componente aditivo será menor que en los otros casos, y el componente de dominancia, como veis, pues tendría una tendencia en cierta medida inversa a la que os acabo de comentar. Vamos a acabar el tema de heredabilidad con un problema todavía no resuelto. Es un problema que se planteó en el año 2008 y que se conoce con el nombre de Missing Heritability. ¿En qué consiste? Pues bueno, consiste en darse cuenta que existe una gran diferencia entre las estimaciones de heredabilidad que se obtienen mediante los métodos que os acabo de decir, los métodos cuantitativos, y las estimaciones de heredabilidad que se obtienen cuando se utilizan la varianza que aportan los distintos LOCI que se detectan mediante GWAS. Entonces, una de las cuestiones que se ha visto es que los efectos de los distintos LOCI que se detectan con GWAS, pues normalmente son muy pequeños, son decepcionantes, ¿no? Y entonces, cuando se juntan estos efectos, cuando se acumulan, pues también sigue siendo muy pequeño. Entonces, la varianza aditiva que cubren estos efectos es muy pequeña en relación con la varianza fenotípica y la estimación de heredabilidad es baja. Por ejemplo, se da en el segundo párrafo, se habla de la altura de los humanos, que es un carácter cuantitativo que se ha estudiado muchísimo, y que se ha visto que la heredabilidad de la altura es aproximadamente 0,8. Supongo que es una heredabilidad en sentido amplio. Pero lo que es curioso es que se han hecho muchos estudios tipo GWAS en cientos, incluso miles o cientos de miles de individuos, y en global se han detectado unas 50 variantes que están asociadas con la altura de la población. Pero curiosamente esas 50 variantes, a pesar de que ya es un número considerable de genes, en total solo explican el 5% de la varianza. Entonces dices, bueno, pues del 5 al 80% de la varianza, ¿dónde está esa heredabilidad perdida? ¿Dónde está ese trozo, esa parte oscura del genoma que no aporta o que no somos capaces de detectar?
Bien, ha habido distintas explicaciones. Yo os he intentado resumir aquí algunas. No son totalmente satisfactorias. Repito, es un problema todavía no resuelto, pero sí al menos las podemos comentar. Una de las cuestiones importantes es que los genes no trabajan sueltos. El GWAS, ya os dije que lo que hacía era relacionar un determinado fragmento del genoma con un efecto sobre un carácter fenotípico. Esto, fijaos que implica no solo pues, la relación, o mejor dicho, el efecto del gen, sino que implica el efecto de muchísimos otros genes que permiten que en conjunto aparezca el fenotipo. También, por ejemplo, no se consideran en muchos de estos modelos la acción de genes modificadores, de epistasia en general. Otra de los planteamientos que se hace es decir, bueno, pues los genes no trabajan solos, como os acabo de decir, se generan unas networks, unas redes de genes y también de secuencias reguladoras, y deberíamos considerar cómo actúan todas estas todas estas redes de genes para intentar ver cómo desde el gen se puede llegar hasta el fenotipo. Esto ya formaría parte de lo que se conoce con el nombre de biología de sistemas, que creo que vosotros estudiáis en una de las asignaturas. Otra de las cuestiones que no se tiene en cuenta en los modelos habituales de análisis GWAS son los cambios epigenéticos en la expresión génica. Se sabe que son hereditarios, pero no causan cambios en la secuencia genética, que es lo que nosotros habitualmente utilizamos para calcular, para estimar efectos en el GWAS. Y otra de las cuestiones es que se puede argumentar que el problema no es que haya una heredabilidad perdida, sino que no hemos sido capaces de detectar los genes, puesto que tienen un efecto en realidad pequeño, que deberían ser muchos, pero que los test de significación son demasiado estrictos y entonces somos incapaces de detectar genes como LOCI como significativos. Bien, estas serían algunas de las razones que se han intentado dar como explicación plausible, pero posiblemente la que pueda aclarar más es la que vamos a ver a continuación. La explicación más convincente para mí es la que dieron de los campos Sorensen y Gianola, que os puedo decir que son dos uruguayos de los campos y Gianola, profesores de universidades americanas, y Sorensen, que es un señor argentino-danés. Ahora trabaja, bueno, de hecho ahora ya está, Sorensen y Gianola ya están jubilados. Pues bien, en el año 2014 nos explicaron que los parientes cercanos, que son los que se utilizan en las estimaciones de heredabilidad que hemos visto, comparten largos segmentos cromosómicos y bajo estas circunstancias el patrón de compartición de alelos tanto en marcadores como en QTLs son muy similares. Esto nos lleva a una alta predicción, a una alta precisión de las predicciones y un pequeño sesgo en las estimaciones de heredabilidad. Pero en cambio, cuando tenemos individuos que están distantemente emparentados, dice que la adición de un número grande de marcadores que están en equilibrio de ligamiento con el QTL puede llevar a serios problemas en la especificación de los parentescos genómicos. Esto puede dar lugar a potenciales inconsistencias de estimaciones de la heredabilidad genómica. Bien, básicamente fijaos que aquí lo que hace es confrontar la utilización
de familias muy estrechas, que son las que se utilizan en los métodos cuantitativos que os he explicado, versus grandes, digamos, estudio en un número importante de individuos, pero que pueden ser poco parientes, tener un grado de parentesco pequeño y llegar a, digamos, a estar en desequilibrio de ligamiento los marcadores, más bien en equilibrio de ligamiento los marcadores con los QTLs. Y esto pues haría que no se detectaran y por lo tanto que nos dieran estimaciones inconsistentes de la heredabilidad genómica.